Listo. Ujú. Bueno chicos, entonces lo que pues ya estamos interactuando con la parte de la codificación en Arduino, entonces la práctica que vamos a hacer el día de hoy, se trata de montar lo que sería pues por el nombre de una interfaz de una nave espacial. Para ello entonces los elementos que van a cargar ustedes en el Tinkercad son, bueno, un pulsador, 3 diodos LED, de los tres, dos del mismo color, ¿listo? El otro pues si lo varían al gusto de ustedes. Las tres resistencias para cada LED, como ya hemos hecho en las prácticas hasta ahora, de 220 ohmios. Solo que en este caso vamos a aumentar una resistencia de 10 kilo ohmios que la vamos a utilizar con el pulsador. Lo demás pues ya son elementos que ustedes ya pueden agregar desde la plataforma de Tinkercad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta práctica? Entonces, lo que ustedes van a hacer básicamente es, como les digo, tenemos tres LEDs. Entonces, va a haber un LED que siempre va a estar encendido. O bueno, al inicio va a estar encendido. Entonces, la idea es que con el pulsador, cuando ustedes lo presionen, ¿sí? Ese LED, bueno, digamos que para el efecto de la práctica sea un LED verde. Entonces, ese LED verde que inicia encendido, cuando yo presione el pulsador, se va a apagar. Pero entonces, ¿qué más va a pasar? Que los otros dos LEDs, ¿sí? Unos dos LEDs rojos, van a empezar a oscilar. Entonces, va a prender uno, se va a apagar el otro. Y así sucesivamente. Va a prender y apagar, prender y apagar. ¿Sí? O sea, intercaladamente. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer ahora en su código. Pero entonces, bueno, retomando aquí algunos conceptos de lo que vimos hace un momento, entonces vamos a ver que cuando yo configuro esos pines, le pongo la palabra output, entonces lo estoy configurando como salida. Y cuando yo utilizo la palabra reservada high, entonces pues lo estoy poniendo para que se encienda. Y el otro pues va a ser para ponerlo en bajo, pues para apagarlo, ya bien dijimos. Entonces, de momento, vamos a seguir utilizando los pines digitales. Entonces, como vamos a seguir con los pines digitales, vamos a seguir utilizando el método Digital Grade. ¿Listo? Entonces, miren. Ahora sí, retomemos los elementos que vamos a utilizar. Entonces, de momento dijimos 3 LEDs y un pulsador. Entonces, les pregunto, los LEDs, ¿cómo los configuraríamos teniendo en cuenta el ejercicio anterior? ¿Como entradas o como salidas? A ver, los LED como salidas y el pulsador como entrada, ¿no? Exactamente. Listo, entonces como vemos todas las palabras reservadas que estamos utilizando aquí vienen del inglés. Entonces, si output es salida, ¿cuál debería ser la palabra para entrada? Input. Exactamente. ¿Sí? Entonces, a través del mismo método, se va a poner entonces para el pin que ustedes definan para utilizar el pulsador, van a agregar la palabra input. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta? No, señor. No tengo ni idea qué es esto. ¿Mm? Esa estuvo más olímpica, pues, esa respuesta. Ay, Karen. Karen. Listo, entonces miren, Estoy un poco perdida. un poquito. Un poquito nomás, no Listo. te preocupes. Bueno, miren chicos, aquí como para dar más claridad visual, ¿sí? Entonces aquí tenemos el esquema del circuito que ustedes van a montar en Tinkercad. ¿Sí? Entonces miren, aquí como vemos, pues igualmente se conecta la alimentación, ¿sí? El pin de, recordemos la convención de colores, entonces el rojo para voltaje, el negro para tierra. ¿Sí? Entonces vemos que está conectado al pin de 5 voltios. De pronto, si no se alcanza a ver, aquí tenemos el diagrama, el esquemático que de pronto les puede facilitar visualizar estas conexiones. Como les digo, igual, o sea, es el pin que ustedes quieran utilizar, los pines que ustedes quieran utilizar para conectar los LEDs, el pin que ustedes quieran para conectar el pulsador, ¿listo? Pero entonces aquí lo importante es que nosotros miremos que
aquí ya los pines, sí, o bueno, lo que el terminal positivo de los LEDs se va a conectar a los pines que ustedes definan como salida, ¿sí? Recordemos que esos son los que van a determinar el encendido y el apagado del LED. Ahora, entonces las resistencias, que como ya dijimos son de 220 ohmios, lo van a conectar al terminal de tierra. ¿Listo? Y pues igualmente entonces acá tenemos, por eso es que es importante las convenciones, vamos a ver que el pulsador vamos a conectarlo a la parte positiva, un extremo, ¿sí? Con el cable rojo, aquí lo vemos, ¿sí? Y la resistencia de 10 kiloohmios a tierra. Pero entre la resistencia de 10 kiloohmios y el pulsador vamos a sacar un cable que lo van a conectar al pin digital de su elección, ¿sí? Recordando que, como ya dijimos, entonces los pines que ustedes hayan escogido para los LEDs los van a configurar como salida, y el pin que ustedes hayan seleccionado para el pulsador lo van a configurar como entrada. ¿Listo? Aquí pues en el diagrama ustedes pueden ver que, por ejemplo, aquí se ha utilizado el pin 2 para el pulsador y los Uy, profe, pines pena, 3, ¿puedes 4, repetir 5. ahí que se está escuchando feísimo? ¿El No, no helicóptero? entendí nada. Sí. Ay, El profe, helicóptero. porque estoy para el helicóptero. Sí, mi helicóptero personal, no, mentira. Ajá, literal. No, no sé, me agarró el sobrevuelo ahorita, de pronto ya empieza a sonar en sus micrófonos por allá. Pero bueno, Ay, ¿desde qué parte les repito? Lo de la entrada y, o sea, la última partecita, últimos 20 segundos. Ah, listo, los últimos 20 segundos. Espera que ya viene el helicóptero otra vez. Listo, ya pasó. Bueno, pasó un poco. Miren chicos, entonces, les decía que lo importante que ustedes pueden escoger cualquiera de sus pines digitales. Bueno, exceptuando el 1 y el 2. Sí, porque esos son como utilizados como para la parte de comunicación, de recepción y transmisión de datos. De pronto eso lo vemos más adelante. Entonces, bueno, digamos que entonces desde el pin 2 hacia arriba pueden utilizar cualquiera de esos pines. ¿Sí? Entonces aquí vemos que para el ejemplo el pulsador está conectado al pin 2. ¿Sí? Entonces, y pues los LEDs están conectados desde el pin 3 hasta el pin 5. Entonces aquí lo que les decía que recuerden es que conecten los LEDs o configuren los LEDs como salida y el pulsador como entrada. ¿Listo? ¿Hasta ahí chicos alguna pregunta? Yo tengo una, ¿por qué el pulsador tiene que tener una resistencia? Más Porque como pues electrónica, básicamente... pero tengo la duda. Ah, ya. Pues porque básicamente por un lado recibe un voltaje, sí, que simplemente lo que va a hacer es enviar una instrucción al que les digo, al pin de la tarjeta. Entonces, si esa corriente que entra o que envía el pulsador llega a ser muy alta, se puede quemar el microcontrolador. Entonces, para eso es que tiene que ir esa protección ahí. Es una resistencia de pull down, se llama ahí. Listo, es básicamente por eso. Es para proteger el Arduino. ¿De 220 sería, profe? Sí, sí, sí. O sea que en la vida real puede llegar a quemar uno su propio Arduino por no ponerle un pulsador una resistencia al pulsador. En ese caso sí, porque recuerden que mira, que está conectado directamente al pin de 5 voltios. O sea, ese paso de corriente que va a enviarse, digamos, entre el pulsador y el pin, viene directamente desde la misma fuente de 5 voltios. Y recordemos que un pin del Arduino puede llegar hasta sacar hasta 40 miliamperios. Sí, entonces, o sea, una cosa es que saque 40 miliamperios la componente de la tarjeta, pero que tú le envíes esos 40 miliamperios al microcontrolador ya es otro cuento. Realmente 40 miliamperios es algo elevado, en términos de corriente es algo elevado. Listo, 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 listo. Sí, bueno, de hecho en compiladores vamos a ampliar un poco más de estos circuitos de protección, de hablar un poco más de lo que es la resistencia de pull up, la resistencia de pull down, pero pues bueno, ahorita como por adelantarles algo, básicamente es como para protección del circuito. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
¿Seguimos? Bueno, es un Sí, poco- Sí, profe. Listo. Bueno, aquí les traigo como un bosquejo del código que ustedes tienen que construir. Realmente el código está incompleto porque pues digamos, así como hacíamos en digitales, al principio en ensamblador, pues básicamente es entregarles el requerimiento y pues que ustedes construyan la solución desde su propia lógica. ¿Listo? Entonces, elementos a resaltar de este código. Entonces aquí pues ya vemos, tenemos el void setup, que ya dijimos que en esta parte se va a hacer la definición de todos los pines que van a utilizar. Entonces, ¿cuántos ¿cuántos pines ¿Cómo? Se fue, profe, se fue, profe. No, profe. ¿Qué le pasó? ¿Cuántos penes? Párale un Profe, tiene momento, está intermitencia. relagadísimo. Tapando la boca. Pequeña falla. Profe. En el helicóptero. que de, Profe, Profe, no escucha nada, profe. Párala. Profe, en el- intermitencia. se me- Parkinson, profe, no escucha nada. ¿Cuántos pines? Profe. Ahí, Profe, le dio la temblequera, usted tiene una temblequera. Sáqueselo. Un virus. Sáqueselo. Uy, No fue, uy, no. Lo mató. Se salió. Esa lady lo hizo hasta Qué desconectarse, no. Lo mató, Sisa. ¿Qué pegó con el profesor? No, yo creo que ¿ya no se puedo dio hablar, cuenta profe? que- Ay, no, apenas se abandonó la vez. No, si se fue. Bueno, claro. ¿quién va a dar la clase? Bueno, bueno, y la clase. Cuando empiece. Hemos terminado por aquí. Karen, por favor, hazme reír un rato. Bien, Karen, esa fue genial la que hiciste, Karen. Yo sé Uy, que lo Karen haces se fue intencionalmente. horrible, ¿no? Lo siento Ese mucho. disimulado estuvo bueno. No, yo sé que lo haces intencionalmente, pero hay que ponerle alegría a esto y no. ¿ya me escuchan? Sí, profe. Ya, Ah, listo. Sí, profe. esas cosas Bueno. ahorita no se hacen. Bueno, les confirmo que todo lo que están diciendo se está grabando, ¿no? Sí, profe, lo sabemos. Van a ser famosos en YouTube. No, bro. Ay, no. Listo. No vaya a escuchar. Ahorita el profesor devuelve ese video hasta el minuto. No, a ustedes ya les va a tocar cortar ese video después. A ver, esperen. Ah, listo, ya. Estamos acá. Nuevamente, entonces les preguntaba. ¿Cuántos pines tienen que definir ustedes aquí en el void setup? 4. Serían 4. Sí, 4. Cuatro. Sería. Exactamente, 4 pines. Ahí por eso les digo, o sea, ahí está como el bosquejo de lo que tendrían que hacer en cada parte. Bueno, como vemos aquí hay una variable que ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero básicamente esa variable lo que me va a medir o lo que me va a guardar es el estado del pulsador o del push button, ¿sí? Me va a guardar el estado de si está pulsado o no está pulsado, básicamente. ¿Sí? Por eso, pues digamos, como ese cambio va a ser una lectura que va a ser el microcontrolador, y pues puede haber ruido, pues cualquier elemento que distorsione esa lectura, entonces ese valor se va a inicializar en 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, aquí está el comportamiento que está descrito en el enunciado. De hecho, ahorita el enunciado, si algo, se los pongo en el grupo de WhatsApp. Entonces, les repito. Tenemos 3 LEDs. Entonces, para efectos, como les digo, ustedes pueden escoger el color que quieran, pero para efectos prácticos, digamos, bueno, LED verde. Entonces, el LED verde va a estar encendido, ¿sí? Que es el primer caso. Entonces, si el LED está encendido, quiere decir que el pulsador no está presionado. Es decir, que el LED, bueno, la lectura de ese pulsador está en bajo, o sea, no está presionado, no hay corriente llegando a ese pin. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tendríamos entonces el primer LED en alto, los otros 2 apagados. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso contrario? Entonces, en el caso contrario, ¿qué tiene que pasar? Entonces, se apaga el LED verde y empiezan a oscilar los otros 2. Entonces, se apaga el LED verde, bueno, se apaga uno de los 2, se enciende el otro, luego se enciende el que estaba apagado y se apaga el que estaba encendido. Entonces, se va a ver que mientras ustedes tengan presionado el push button,
Se va a encender y encender y apagarse intercaladamente los otros dos LEDs. Lo mismo, entonces cuando ustedes suelten el pulsador, entonces los dos LEDs se van a quedar quietos, apagados, y se va a quedar encendido el LED verde. Sí, entonces para eso es que necesitamos esa variable que aquí se ha denominado switch state, que igual ustedes le pueden poner, no sé, estado pulsador o estado botón, como quieran. Bueno, entonces aquí vemos que el condicional va a depender de si está presionado o no está presionado el pulsador. Profe, yo tengo una Entonces, pregunta. ¿cómo vamos a hacer? Dime. ¿Ese Digital Red lee low y high o 1 y 0? Hola, hola. Hola, Probando. Sin palabras, Camilo. Uy, creo Tú que sigue, se bloqueó. ¿Para qué Sí, asustas al profesor? Pero el Lo- profesor es el mejor profesor de la Ujú. universidad. Lo mataste con esa pregunta, Camilo. Acuérdense que se El está más grabando. perseguido ahora. Lo dejaste sin palabras al Ahora, hacerle esa pregunta, güey. ¿escuchan? Entrecortado, profe, entrecortado. No se le escucha. Camilo, es que esa pregunta, si cualquiera. Pónganse una guaracha. ¿No será que mejor el profe nos Machado manda el le video de la guaracha. canción? Del video de la clase y nosotros lo vemos más fácil. Pues si tiene el de la mañana, Claro, porque no estamos avanzando nada. Pues. Ahí el de Camilo. Usted también se le perdió, mijo. ay no, esa chicharra. Ujú, ujú. Apaga la chicharra, pues. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Miguel. Bueno, muchachos, continuando con la clase, ahí ven. ¿Quién detiene la grabación del video? Solo la puede tener el profe. No, ahí dale al F4 para que deje de grabar. Machado, dale al F4. Dale, Karen, al F4. Es que no, yo no puedo. ¿Ya me Hola, escuchan, profe. chicos? No, Alex, usted. ¿Sí, ya me escuchan? Sí, profe. Ah, listo. Bueno, entonces me preguntaban que si del Digital Read leería altos o bajos o unos y ceros, ¿cierto? Bueno, entonces en el sentido estricto de la palabra lo que va a leer son unos y ceros, ¿sí? Porque, pues como vemos, va a leer es como un estado de voltaje, o sea, va a leer los 5 voltios o 0 voltios, que es lo que decíamos, que en la representación TTL son lo que se representa digitalmente como un 1 o un 0, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, pues ya como hicieron notar aquí también, o sea, aquí ya no estamos utilizando el Digital Write, sino el Digital Read, porque vamos a leer el cambio de estado Profe, no en el estamos pulsador. viendo pantalla. ¿No están viendo pantalla? Ah, sí. No, señor. Perdón, ya va. Listo, ¿ya lo miran? Apenas va a empezar. Ahí ya, profe. Listo. Bueno, entonces miren, aquí tenemos que entonces el método Digital Read, ¿sí? Va a leer el valor que esté en el pin que le tengamos puesto al pulsador. Como vemos aquí en el ejemplo, el pulsador está conectado al pin 2, ¿sí? Entonces Digital Read va a leer el estado o el valor que suministre el pin 2 del Arduino. ¿Y dónde va a guardar ese valor? Lo va a guardar en la variable que habíamos dicho que se llama switch state, o como ustedes le quieran poner. Entonces allí
pues vamos a ver básicamente un 0 voltios o un 5 voltios. Y ese me va a determinar pues el condicional de este if, ¿sí? Con los comportamientos que ya les mencionaba y básicamente con lo que se espera del funcionamiento según el enunciado. ¿Listo? ¿Sí es claro? Profe, ¿y por qué en el Ujú. if lo comparamos con low y no con un 1 o un 0? Ya, por lo mismo que me preguntaba hace un momento Fabián, porque existen palabras reservadas dentro del mismo entorno que, pues digamos, él internamente ya las interpreta como ciertas condiciones. O sea, si existe el LED built-in para interpretarlo como un 13, acá el low lo va a tomar como un 0 voltios o como un 0 lógico. Y lo mismo, o sea, el high lo va a tomar como ya sea como un 5 voltios o dependiendo del pin, pues va a ser como un 3.3 voltios también, como un alto. Sí, o sea, de todo eso viene del principio de lo que mirábamos en digitales. Ah, ok, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, asumo que no. Entonces, para que sigan implementando este circuito en Tinkercad, bueno, los dos, el primero que es el más sencillo y el segundo que ya es este de la interfaz de la nave espacial. Ahorita pues igual les dejo ahí la llamada para si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿listo? Y ahorita el enunciado ya se los envió al grupo de WhatsApp.